Es un texto esencial para elaborar el retrato de los jesuitas que siempre yo he intentado trazar desde la investigación histórica, no desde las teorías personales de quien se monta en un autobús urbano. Y bueno, miren, yo no soy ni alumno de los jesuitas, ni quise ser jesuita, ni soy jesuita, aunque alguna vez me han puesto el SJ detrás de mi nombre, es decir, Societatis Jesu. ¿Cómo fue mi aventura con los jesuitas? Pues debo de decir que la culpa la tiene este señor que tengo sentado a mi derecha. Estaba yo en el colegio de Lourdes, mi tutor, que en realidad no me daba clase porque yo era de letras puras y él daba matemáticas, por eso nos llevábamos tan bien, pues me dijo, tienes que leer un libro sobre el padre Pedro Arrupe. Yo no sabía quién era Pedro Arrupe. Bueno, me dijo que era el superior general de la Compañía de Jesús, o que había sido. Estaba editado en Temas de Hoy, cogí la solapa y me encontré al autor no con un rosario entre las manos, como el hermano Gárate, sino con una pipa en la boca. Ese era Pedro Miguel Lamet cuando escribió ese libro. Me empezó a gustar el tema de los jesuitas y yo, sobre todo, me empezó a interesar aquellos personajes que no habían pasado desapercibidos para nadie, ni para los amigos ni para los que los detestaban. Es verdad que luego cuando planteé mi tesis doctoral, la tesis doctoral no tenía nada que ver con el padre Arrupe, pero sin embargo, porque fue de la compañía antigua, de la compañía de la fundación, pero sin embargo, y hasta 1767, aquella lectura fue muy significativa y muy importante, muy importante. Pedro Miguel Lamet se encuentra en textos jesuitas, como les he dicho, que se confiesan. Es un hombre, es poeta, gaditano, que escribe en prosa y sabe continuar escribiendo en verso, cuando no lo hace en esos versos. Escribe en verso y en prosa casi en los dos géneros, con una gran transparencia en sus descripciones, en las situaciones que recrea, en los personajes que elige en sus libros. Precisamente en esa novela del que también nos va a hablar hoy, Deja que el mar te lleve, también en 2019. Miren, yo he hecho un ejercicio. Iba leyendo confesiones de jesuitas, sobre todo la confesión de Pedro Miguel, y también luego iba leyendo la novela. Y aunque él dice que no es autobiográfica, pero hay algunas cosas que encuentro mucho a Pedro Miguel Lamet. En estas confesiones confiesa desde su infancia, esa infancia solitaria, ese niño pálido y ojeroso que había aprendido prematuramente la soledad que amaba y que amaba la lectura, que leía novelas de aventuras, tebeos, vidas de santos, añado yo, como San Ignacio, y que además saldó algunas cuentas pendientes de la educación que había recibido. Pero se sigue confesando en muchas cosas, por ejemplo, en su trayectoria intelectual, en este caso periodística, en la libertad de expresión como hombre de información, como jesuita de información que es, que ha sido en medios de la Iglesia, director en Vida Nueva, en otros muchos periódicos, en un tiempo complicado para contar lo que sucedía en la Iglesia, en el tiempo del posconcilio, en el pontificado de Juan Pablo II. Lo que cuenta Lamet en estas páginas resulta esencial aquí para entender la postura de una parte de la Iglesia en aquel largo pontificado, también un largo pontificado esencial. Después Pedro Miguel Lamet, como nos dice, escribió y publicó Juan Pablo II, hombre y papa, que como él mismo confiesa, molestó a algunos teólogos oficialistas. Evidentemente no era un libro hagiográfico y adulador, pero muy respetuoso y hasta cariñoso con el devenir humano y espiritual de su protagonista, hoy santo canonizado. Pero él tuvo sus dificultades en aquel tiempo. Y también nos sigue hablando de la Iglesia posterior y las preguntas que se hizo cuando Benedicto XVI, un intelectual, llegó al trono de Pedro. ¿Habría mayor libertad en el interior de la Iglesia? Y dice él que no se equivocaba. No se equivocaba porque él también lo hace desde la dimensión de testigo que ha investigado, trabajado, entrevistado al citado Pedro Arrupe, hoy en proceso de beatificación, al cual contribuirá él precisamente en próximas fechas con su declaración y su testimonio. Por eso la palabra de Pedro Miguel Lamet es muy valiosa, como también lo son sus muchas obras. Aquí tenemos dos, ahí tienen más. No solamente ha escrito sobre el Papa Wojtyla, no solamente ha escrito sobre la Santa de Galdós, Ernestina Manuel de Villena, que trajo a los hermanos de La Salle, los dos somos alumnos de La Salle.
a España, sobre el padre Llanos, sobre José María Díez Alegría, con un título realmente bonito de ese libro, y que no es un título retórico, un jesuita sin papeles. Dice Lamet en estas confesiones de jesuitas, para que no se lo pierdan: yo solo puedo añadir que ingresé en una compañía dura, ascética, muy disciplinada, pero muy poco humana y bastante intransigente, y que en la actualidad, aunque seamos menos, la veo más entrañable, más afectuosa y sobre todo más dialogante con el variopinto mundo donde le ha tocado trabajar. Y cita unas palabras de Arrupe que son válidas no solamente para la compañía, sino para el conjunto de la Iglesia. Tan cerca de nosotros no había estado el Señor acaso nunca, ya que nunca habíamos estado tan inseguros. Después de mi amigo periodista y escritor, pues fui saltando y buscando otros puntos de interés y de coincidencia. Y les puedo asegurar que los encontré en buena parte de las confesiones de este libro, donde son muy variados los jesuitas que allí se reúnen, muy variados los escenarios. Y desde la visión de un historiador de la compañía, muy interesante para analizar los 4 puntos cardinales con los cuales definir a la compañía hoy. Alguien pensará que aquí faltan autores y trabajos. Le doy la razón. Ministerios, le doy la razón. Debates y controversias, también la tiene. Quizás los editores también buscaron a muchos jesuitas singulares y falten otros más anónimos, probablemente. Pero a mí me gustaría agradecer la capacidad de todos, y como algunos no nos pueden ya escuchar en este mundo, pues ese agradecimiento te le debo dar a ti, porque cada uno se ha confesado y ha hablado de su mundo y del mundo en el que vive, de la fe en la que cree, de la Iglesia en la que vive y de la compañía en la que profesa. Y siempre con una coordenada de diálogo. Por eso, Pedro, pues recibe este agradecimiento, porque yo estoy convencido que el que se confiesa es porque confía en el que le lee, aunque algunas veces sea anónimo. En el que se confiesa es porque confía que el que está enfrente le quiere. Gracias por esa confianza depositada. Y lo que era un título atractivo para la venta se convirtió en un libro positivo para crecer como persona. Yo se lo recomiendo. En definitiva, crecer como persona es la auténtica virtud de la lectura. Muchas gracias. Voy a intentar resumir en pocos minutos, es decir, 10, y haré 2 movimientos. Un movimiento teórico explicando la génesis del libro y las dificultades, y otro comentando un pequeño diccionario, en base también a lo que decía Javier, un diccionario que se puede configurar en base a lo que han dicho estos jesuitas. Premisa: yo nunca fui una congregación mariana, pero yo siempre he tenido mucha manía a los jesuitas, lo cual tiene mucha gracia, porque demasiado inteligentes. Yo iba a un colegio laico, liceo francés, otro mundo. Pero en Roma conocí a Benítez y sobre todo a Bagliori. Y claro, conociendo a estas personas, independientemente de que uno pueda ser agnóstico, como es mi caso, entonces es interesante trabajar un jesuita y un laico. Al principio, autoridades de la compañía decían que era muy difícil, en parte por lo que decías tú, porque todos son figuras, hay muchas estrellas. ¿Por qué no me has puesto? Si son más de 30.000, yo decía siempre, es una sinécdoque, es una parte por el todo. Pero lo que era interesante era configurar este cuestionario, que es un cuestionario que tiene 5 apartados, pero 33 preguntas. 33 es claro. Los puntos cardinales, los sentidos, la autoconciencia, la espiritualidad, está un poco todo. La aventura que él ha dicho antes ha costado mucho porque ha habido mucha reticencia en general, no el caso de tu caso, porque sabes escribir, lo ha dicho, verso y prosa, pero hay personas que tienen gran conocimiento, pero es difícil. Entonces han sido austeros, han contestado directamente al cuestionario, otros no. Martín Patino, pues sus memorias, y llamaron Planeta muy enfadados. ¿Teníamos contratado con Martín Patino sus memorias? No, ya están aquí, prácticamente, y esto es histórico. Entonces, por un lado, esta
También lo que has dicho, el padre Benítez está enfermo, es una pena que no, si no nos hubiera acompañado, pero no está muy bien, entonces en su nombre también agradecerle su interés y comentar solo 3 cosas. Se cita aquí la teología menfita, diciendo que decían los antiguos egipcios que la sede de la inteligencia era el corazón. Entonces este es un libro escrito por personas, en este caso hombres, varones, muy inteligentes, pero todos han puesto su corazón, que son las reticencias. ¿Quién ha tardado más? Hay un caso divertidísimo, padre Codina, ha tardado 23 años, porque nos dijo que sí en 93, nunca lo mandó, está en Bolivia. Y decía Benítez, sí, te lo mando. Otro catalán de estos que has dicho antes tú, te lo mando, sí, lo haré. Y entonces, pocos meses antes, ya en el 2017, llegó el texto, que es precioso. Entonces, para resumir esto, tenemos unos textos que son unos testimonios súper válidos, un contexto muy interesante porque son países distintos, profesiones, cada uno tiene una profesión, lo cual es también sorprendente. Uno piensa, un cura, un jesuita, no. Escritor, teólogo, ciberteólogo, físico, el japonés físico, que lo que explica es, su texto es genial, a partir de la física cuántica, como Dios, la idea esta, sociólogos, pedagogos, de todo. Entonces, por un lado, este contexto de distintas profesiones, y lo que también es muy interesante es ver que todos estos momentos se configuran casi, yo diría, cuando él ha dicho, Javier, que lo puedes leer de ir de un capítulo a otro, de una pregunta a otra, de un personaje a otro, casi como una novela. Yo pienso que es una novela, porque independientemente de los juicios, de la importancia de la compañía a nivel histórico, el hecho, esto es bastante novedoso, porque en general ellos que han sido los grandes confesores han tardado mucho, pero se han confesado bien. Una gran confesión, lo cual es un documento no solo histórico, humano, extraordinario. La pregunta, ¿qué opina usted del mundo femenino? Y cada uno contesta, es extraordinaria. Si las pones todas seguidas es todo, visiones distintas sobre la profesión, sobre la fe, sobre la Iglesia, sobre el concilio, sobre todos, bueno, sobre el futuro, etc. Bueno. Por lo tanto, un texto en un contexto nos da el metatexto. El metatexto podría tal vez ser, no sé si estáis de acuerdo, un paseo por una autoconciencia, un examen de conciencia, hecho por todos ellos, con lo cual se configura este mapa y entonces es muy interesante, independientemente de lo que es documento, de la vivencia que puede provocar, aunque no haya sido yo, los jesuitas, y esto es lo que tiene más gracia, es lo que decía Batllori. Será muy difícil, pero Pitao nos ayudó, el arzobispo, es decir, ha habido muchas historias. Y sobre todo, que es lo que también le gustó al padre general Sosa, que lo pude convencer para que nos contestara, es un poco, este libro tiene el sentido de un poco puente, esta función pontifical entre la materia, lo material y lo espiritual. Con lo cual, si hay un equilibrio, que pensamos que en todos los autores lo tienen, y no es que sean singulares, pero también la compañía, en la medida que este libro pasó censura interna, pero Benítez me dijo, si no la pasa, quita mi nombre y lo haces. Yo le dije, hombre, hasta esto no llegamos, lo vamos a hacer. Y entonces, en este sentido, el tema de la censura, ¿qué pasaba? Que tenía que haber un equilibrio. Necesitábamos a alguien de África, era importante Asia, o sea, era un poco mantener, con lo cual, tal vez hay jesuitas más anónimos, pero todos estos son, aparte de anónimos, son súper brillantes. Con lo cual, y además de posturas, es que es muy curioso, están todas las posturas, como yo digo, las 5 posturas. La extrema derecha, la derecha, el centro, la izquierda, la extrema izquierda. Yo hago un comentario laico, que después a nivel teológico ya sería otra discusión, pero no sé si estás de acuerdo. Es muy interesante, porque claro, los que viven en América Latina, los de África, los de Asia, los de Europa, el más duro es el francés Tilliet. Tilliet dice, es un desastre la compañía. El general se enfadó, pero bueno, nosotros
hemos querido ser fieles a este testimonio. Y ya termino, este pequeño diccionario, que son los extractos, claro, hablan del arte y ciencia, de la censura, del celibato. Sobre el mismo cuestionario, fíjense lo que dice Tilliet. Dado que el cuestionario me deja perplejo, me guiaré más bien por el humor y los recuerdos. ¡Hala! La ciberteología, el futuro, la gastronomía, la Iglesia católica, Burazzo, la incultura, la infalibilidad del Papa, Alejandro Angulo, la revisión del dogma de la infalibilidad, es fundamental para él. La compañía, toda la visión, la liturgia, que es interesantísimo, el mayor liturgista, Taff. El mundo femenino. El mundo femenino es lo puedo leer, lo que te he dicho de Plazaola. Dice él, cuando dicen, ¿cuál es su visión del mundo femenino? Pienso que en los años de mi formación en la compañía no se nos supo educar en este punto. Hoy ha cambiado felizmente la metodología formativa en nuestras comunidades. ¿No resulta humorístico preguntarme sobre mi visión del mundo femenino cuando durante 15 años se nos aconsejó no mirar el rostro de una mujer y cuando la vocación al matrimonio se consideraba una vocación de segunda categoría? La primera es la segura. Esto, y como esto, bueno, extraordinario, la naturaleza, la novela, el olfato, el Papa, la pederastia, todos los pobres. El Papa no está, pero están todos. O sea, el Papa sin estar está presente. Bergoglio. Y bueno, nada más que decirles que ha sido una experiencia intelectual extraordinaria, intercambiar y sobre todo las grandes discusiones con Batllori, sobre todo con Benítez, y después la dificultad, ¿no? En tu caso, que ha sido súper amable, gentil, lo has dicho, pero ha habido jesuitas que ha sido muy difícil, porque o no lo veían, no los interesaba. Ha habido uno que es, sin decir el nombre, que es el mayor experto en masonería, que dijo, no puedo hacerlo, que es una pena, yo lo tenía casi convencido, pero no hubo manera. O sea que, en este sentido, es una aventura fascinante, y ahora yo creo que termino y dejamos la palabra al Padre Lamet. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es una alegría y un honor poderme dirigir a todos vosotros para hablar de algo tan querido para mí como es la Compañía de Jesús. Yo creo que toda la contradicción que hay en el tema de la Compañía de Jesús se puede resumir en una anécdota. Cuando yo tenía 17 años e iba a entrar en la Compañía de Jesús, iba en un autobús y detrás de mí había dos personas hablando en voz alta. Y todo el tiempo, para insultar al otro, a una persona de la que estaba hablando, decía, ese es un jesuita. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿en dónde me voy a meter? Y es que realmente siempre, diríamos que el atractivo del término jesuita es precisamente toda esa ambigüedad, toda esa polémica, todo ese interés que ha tenido la compañía. Una compañía que, como saben muy bien los historiadores, pues ha sido expulsada muchas veces, ha sido suprimida. La Compañía de Jesús estuvo suprimida durante 40 años. Yo escribí una novela, El último jesuita, sobre ese tema verdaderamente apasionante, porque hay que conocer los intereses políticos, y fundamentalmente porque era un poder intelectual, si se quiere, un poder espiritual. Pero con deciros, por ejemplo, que cuando la Compañía de Jesús fue expulsada por los ilustrados de Carlos III en España, que hubo que buscar matemáticos en Italia, porque todos los matemáticos que había en España, profesores de matemáticas, eran jesuitas y los habían expulsado, pues indica un poco la importancia que ha tenido la compañía a través de los siglos. Pero claro, es una importancia que responde a un famoso secreto. Durante un tiempo, hace muchos años, yo recuerdo que se decía que los jesuitas eran muy poderosos y que tenían muchas cosas en España. Por ejemplo,
que los jesuitas éramos dueños del metro de Madrid, ¿no? Es una de las cosas, de los bulos que solían decir por allí, ¿no? Y realmente se ha hecho un cómputo económico de lo que supondría la Compañía de Jesús si el valor intelectual y de ejercicio del poder y de la enseñanza y de todo eso se valorara. Una vez la revista Time publicó un artículo en que decía que equivalía al poder de la General Motors, ¿no? O sea, haciendo ese cómputo, ¿no? Todo eso es importante. Pero, ¿cómo llegué yo a la Compañía de Jesús? También es de anecdotario. Yo había hecho ejercicios con un jesuita y había otro jesuita que iba al colegio de La Salle, el Colegio Maravillas de Madrid, a confesar todos los sábados. Y yo me confesaba todos los sábados como buen muchacho, buen congregante que era entonces. Y recuerdo que le pregunté, mire, padre, yo siento vocación, pero no sé exactamente, dado mi carácter, cuál es el instituto o la orden religiosa a la que yo podría ingresar. Y el padre Múzquiz, Joaquín Múzquiz, que era el confesor que iba allí, me dijo lo siguiente: mira, hijo mío, yo te aconsejo una cosa, que vayas al Espasa y estudies lo que es cada una de las órdenes religiosas, los dominicos, los franciscanos, los capuchinos, los jesuitas, y luego decidas. Y así lo hice. Y claro, llegué a una conclusión, que la orden religiosa, que podía de alguna manera usufructuar mejor mis cualidades y hacer posible que yo, además de entregado a Jesús, me realizara como persona, era la Compañía de Jesús. Y evidentemente esto no siempre ha sucedido. Hay gente que ha tenido que frustrar sus cualidades en aras de su vocación. Pero en mi caso ha sido así. Y realmente ha sido una trayectoria hacia la unidad. Yo creo que el ejemplo del mar, de ahí el título también de mi libro, que está muy presente en otros muchos libros, Deja que el mar te lleve, es el símbolo de esa unidad que yo he descubierto teológicamente y espiritualmente en mi vida. Es decir, yo creo que todos los problemas que tiene el hombre de hoy es que se ha olvidado de su identidad, que es parte del uno, que es parte del amor. Eso se puede imaginar, y a veces yo en las homilías lo reflejo así, como una bola incandescente del mundo que está girando, ¿no? Nosotros somos chispas de esa bola incandescente que es el todo. Lo que pasa es que nos hemos olvidado que esa chispa pertenece a ese fuego. Y toda la trayectoria del hombre, toda la aventura del hombre es volver al fuego del amor, es volver a su propia identidad. Eso en la compañía se realiza a través de los ejercicios espirituales. ¿Cuál es el secreto de la Compañía de Jesús? Porque ¿cuál es el secreto de los jesuitas? Esto se ha puesto muchas veces en los titulares de los periódicos, porque es curioso que es un tema que recurrentemente, yo como periodista lo he visto, porque me pedían artículos e informaciones, llama la atención, interesa a la compañía, ¿no? Y yo creo que es que los ejercicios espirituales producen un despertar. Es un rito de iniciación. Hay en la compañía, como en todo cuerpo, gente que ha despertado y gente que sigue dormida. Pero hay un elevado número de jesuitas que han despertado. ¿Eso qué supone? Que estás por encima de lo que normalmente a la gente le preocupa. Cuando a San Ignacio de Loyola le preguntan ¿qué pasaría si la Compañía de Jesús se disolviera como sal en el agua? Y él responde, me bastaría un cuarto de hora de meditación para ponerme en paz. Ahí ha sido la gran obra de su vida. Bueno, pues es que estaba por encima. Cuando al padre Arrupe, después de la crisis del posconcilio, le preguntan, padre Arrupe, se está saliendo media compañía, esto es un escándalo, no sé qué y tal. Respuesta del padre Arrupe, el último que apague la luz. ¿Qué significaba eso? Significaba claramente que Dios está por encima de la compañía, de la Iglesia, de todo. Y cuando uno despierta a esa luz, uno es libre.
Y esa es la consecuencia de este libro de confesiones. Que la gente que ha escrito ahí y que habla ahí es una gente que ha despertado por dentro, lo cual le da una libertad interior extraordinaria, porque hay cosas contradictorias en las afirmaciones, aunque hay un elán común en la compañía. Eso es una gran virtud de la compañía. Yo en la compañía he descubierto, junto con una rigidez, sobre todo cuando yo entré en la compañía, en el noviciado y tal, yo tuve un maestro tremendo que además para probarme, como decía que yo era poeta, tenía miedo de que me pudiera salir de la compañía por ser poeta y sensible y todo esto, me decía, tú no sirves para nada. Y de esa forma me quería trabajar mi ego, con lo cual yo estaba destrozado. Hasta que un día, por fin, estando el enfermo en el noviciado, yo entré en su cuarto, iba a hacer los votos, y me dijo, bueno, no se preocupe del todo, hermano Lamet, porque a lo mejor, al cabo del tiempo, a usted consigue que se le peguen los jóvenes. Es una cosa que nunca me ha pasado, se me ha pegado, no he trabajado nunca con los jóvenes. Pero bueno, era una forma de probarme, ¿no? De eso a una tolerancia extraordinaria, con dificultades, evidentemente. Porque si tú tienes libertad de expresión, como ha sido mi caso, y yo he estado de director de medios de comunicación y demás, pues te la juegas. Y he tenido periodos muy duros. Pero yo notaba que la compañía tenía esa manera de encaje tremendo. Cuando se produce la gran crisis de la compañía de este siglo, que fue el nombramiento, con la enfermedad del padre Arrupe, el nombramiento de unos delegados directos del Papa, de Juan Pablo II, con una mano muy dura, ¿no? Es decir, que hubo un acto dictatorial sobre las constituciones de la compañía. Bueno, el Papa se creía y muchos cardenales y obispos se creían que aquí iba a haber una debacle. No, la compañía tiene una historia tremenda y soportó aquello maravillosamente, y edificó a Juan Pablo II de tal manera que Juan Pablo II, cuando estaban los padres reunidos en Roma, fue agradeciendo a cada uno de los jesuitas que estaban allí el haber aceptado todo esto. Pero sobre todo, para mí, el gran encuentro con la gran compañía ha sido el padre Arrupe. El padre Arrupe, sobre el que tendré una conferencia aquí en Valladolid dentro de un par de meses, me parece que por enero, por ahí, pues es, diríamos que la encarnación de la santidad en el mundo contemporáneo, a partir de los marginados, de la injusticia, de la debilidad del mundo contemporáneo. Ese padre Arrupe que se escandalizaba de los Boat People, que eran los primeros marginados que salían exiliados de los países, cuando realmente Arrupe, desde su enfermedad de 9 años, tremenda, obedece con aquel rosario en la mano, y es un trasunto de ese Dios transparente, entonces te das cuenta de que la compañía tiene mucho todavía que decir. Evidentemente que en esta orden ha habido de todo, desde el padre Isla, el padre Gracián, Teilhard de Chardin, Anastasio Kircher, Hopkins, al Papa actual. Cuando el padre Arrupe siente la humillación tremenda que le produce Juan Pablo II, ¿cómo podía imaginar que un compañero suyo iba a ser papa? ¿O cómo podía imaginar aquella compañía de Clemente XIV, que estuvieron 40 años suprimidos, que iban a resucitar de tal manera hoy día a través de sus mártires? Ha habido un centenar de mártires en la compañía a partir del tema de la identificación con la justicia, como una manera de consecuencia de la fe. En fin, no quiero alargarme, pero sí quiero dejar muy claro algo, que es un cuerpo que une fidelidad y tolerancia, y que realmente produce una sensación de que es posible hoy día, en el mundo de hoy, tener fe y dialogar con el mundo. Es decir, yo creo que ese unir virtud con letras, que quería San Ignacio, es un puente que permanece vivo, y que permanece vivo gracias a los ejercicios. Y por último, ya que está aquí el libro, 2 palabras sobre este libro.
Yo en mi trayectoria he escrito mucha novela, pero sobre todo novela histórica, aparte de libros de poemas, de ensayo, un poco de todo. Tengo 48 libros publicados. Pues bien, este último libro he querido, de alguna manera, deshacerme de todos los vínculos que supone la novela histórica. Tienes que atarte. Yo no soy como Reverte, que se inventa la historia. Yo intento montar la historia con datos de recreación en la novela histórica, pero realmente ateniéndome a la historia. Pero en esta vez he querido pues contar la historia de un periodista vetusto, veterano, que se retira al mar, a su casa de vacaciones, de su casa de la infancia, y que allí empieza de alguna manera a resolver los problemas de su profunda soledad y de los traumas que ha tenido en su vida, a partir primero de un problema de su pierna, de una tuberculosis ósea, que en eso sí hay algo de autobiográfico, y la pérdida de una hermana, que es una hermana liberada, ¿no? En medio de una familia burguesa, que ha muerto en un accidente de tráfico y que se producen ahí unas pesquisas de tipo policíaco que va avanzando, pero él se va encontrando con todos los problemas que tiene el mundo de hoy. El mundo del dinero, el mundo del poder, el mundo de la inmigración, el mundo del periodismo, de la información, del materialismo, y va descubriendo cada vez más un camino iniciático, que en eso sí también hay algo de mi propia experiencia. Él no es un hombre que vaya a tener una fe explícita al final de su vida, pero que descubre sí que el mar es un trasunto de esa unidad que somos todos como partes del amor. Creo que el mundo de hoy tiene una solución que siempre ha predicado la Compañía de Jesús, que es amaos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Muchas gracias. Yo creo que si algún pecado ha tenido la Compañía a través de los siglos es el orgullo. Es decir, cuando un cuerpo tiene ese nivel intelectual que ha tenido la Compañía, tiene la gran tentación del orgullo. Es decir, ese a veces mirar un poco por encima al clero secular, no creernos superiores, eso ha sido el santo y sabio jesuita, es decir, esa especie de esfinge que éramos en una época y que coincidió también, evidentemente, con la época del franquismo y un conservadurismo fuerte, ¿no? Aunque la Compañía original no fue así. Realmente la Compañía General, San Ignacio quería que fuera la mínima Compañía de Jesús, era un grupo de compañeros, y además los jesuitas misioneros, si algo tuvieron importante a través de la historia, era la inculturación, es decir, el vivir con los indígenas, y yo creo que la gran historia de la Compañía, con la del padre Ricci y Nobile, y también todos los temas de las reducciones del Paraguay y demás, ha sido precisamente fundirse con el pueblo para llegar a tener con el pueblo ese poder. Pero bueno, es verdad, absolutamente verdad, por un problema quizás de interpretación. Es decir, San Ignacio habla de que hay que de alguna manera ir a las clases influyentes, a los influyentes. ¿Qué pasa? Que él tenía una visión de la influencia de piramidal como era la época medieval. Es decir, el rey estaba en la cumbre, después venían los señores, los caballeros, y luego el pueblo y tal. Y entonces, funda la Compañía así, incluso con los grados de la Compañía son así, es decir, los jesuitas de 4 votos, los jesuitas de proceso de 4 votos, los autores espirituales, y luego los hermanos, en fin, esa visión responde a eso. Y entonces las clases pudientes eran las mismas. ¿Qué pasa? Que a los jesuitas nos cuesta, de alguna manera, darnos cuenta de que ese influjo está en la clase obrera, está en los pobres, está, y además en la conversión misma del Evangelio, que es lo que la gran conversión que hace el padre Arrupe. Es decir, darse cuenta de la vuelta del calcetín, que está abajo realmente. Yo le decía en el tren cuando veníamos de Madrid a Valentín, que una cosa que yo he hecho, pero claro, es explicable, de hecho en falta en este libro, es que hay una compañía que no aparece.
¿Cuál es? Por ejemplo, la de los hermanos coadjutores. En la compañía tiene la gloria de tener santos que solo se dedicaban a abrir la puerta y fregar los suelos, como San Alonso Rodríguez, y como el hermano Gárate y demás. Y luego hay multitud de jesuitas que, aunque nos forman un poco para líderes a todos, pero muchos jesuitas que son de los siervos de la cleva, están en un confesonario, están perdidos en un pueblo del Perú, en fin, y esa compañía es también compañía. Y muchos de ellos están despiertos por dentro también, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que el gran pecado de la compañía, y por la cual yo creo que fuimos en parte responsables de la supresión, aunque no todo, porque hubo muchísimos intereses de tipo político, como yo reflejo muy bien en esa novela, creo que lo reflejo bien, pues todo eso realmente es verdad, y hay que reconocerlo. Pero claro, es que es muy difícil alcanzar un cierto nivel y luego que no se te pegue de alguna manera la mundaneidad que viene con ese nivel. Me resulta muy interesante cuando ha comentado, has dicho, Murrieta, que son diferentes cada uno, pero ¿qué les une? ¿Qué les une? Pues mira, yo creo que en primer lugar el término, o sea, compañía de Jesús, o sea, la fidelidad a Jesús que se da de una forma peculiar en los ejercicios espirituales y desde el punto de vista intelectual en la ratio studiorum. La ratio studiorum se refiere un poco al método de enseñanza que Ignacio aprendió en París, el modo parisiense que se decía, ¿no? O sea, Ignacio allí aprendió una forma de estudiar que luego la reflejó en la ratio studiorum. Y yo creo que eso hace que los jesuitas en general tengamos la cabeza, no todo el mundo, pero la cabeza bastante bien amueblada, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual, que estos caracteres distintos, estas profesiones distintas, esta gente tan diversa, yo vivo en una comunidad, por ejemplo, en que hay de todo, y en la compañía ha habido jesuitas taxistas, un jesuita bombero, un jesuita que cultivaba plantas, otro que... Yo me encontré una vez en Canarias, me fui a dar una conferencia allí en el techo de la terraza, a un señor que estaba con un pincel pintando el trasero a las abejas. Y yo dije, ¿este quién es? Y dice, es un jesuita alemán que está estudiando el comportamiento de las abejas. O sea, hay una variedad extraordinaria, ¿no? Pero sí, ese pozo yo creo que es el seguimiento de Jesús. Y decir, el seguimiento de Jesús en el Evangelio. Eso yo creo que está ahí por encima de todo. Y esa, de alguna manera, indiferencia o disciplina que nos hace ir por toda parte del mundo a donde nos quieran mandar por obediencia. La obediencia también ha sido un cuerpo. No creo que militar, como se ha dicho muchas veces, por la compañía, idea de militar. La compañía iba más bien en la idea de amigos en el Señor, ¿no? Pero sí, evidentemente, una disciplina que hace que todavía yo veo las noticias y digo, bueno, ¿esta dónde la han destinado? Han mandado al otro sitio, ¿no? Realmente eso sigue funcionando en la compañía y yo creo que está también en la clave. Hombre, a veces ha sido duro, porque te conviertes, me decía mi madre cuando iba a entrar, ten en cuenta que en la compañía te vas a convertir en la rueda de un engranaje, ¿no? Y algo de eso tiene, pero también esto es su eficacia. Cuando eso lo espiritualizas y lo llevas al mundo interior, pues sigues adelante. Si no, pues hay algunos que se salen o hay algunos que no llegan a ese límite, porque no todo es perfecto, ¿no? Pero sí hay un nivel alto de esa unión espiritual. Quizá al hilo de las cosas que se han dicho aquí, dan ganas de hacer votos de que este sea un primer paso en rescatar, aunque solo sea en parte, la ingente labor que las órdenes religiosas han hecho en nuestro país y en el mundo. Un país como el nuestro que vive totalmente al margen y condenando casi permanentemente todo lo que es. Hay una cosa que es interesante resaltar, no es porque yo quiera hacer corporativismo
a favor de la universidad. Hoy en día la compañía ha tenido muy importantes historiadores. Decía usted que los jesuitas habían hablado poco de sí mismos. Yo no estoy de acuerdo. Los jesuitas han hablado muchísimo desde el principio de sí mismos porque tenían un sistema de información, de saber perfectamente lo que hacía cada uno. Cuando eran pocos, pues evidentemente eso era muy fácil, pero durante décadas tuvieron los generales un secretario tremendamente eficaz como fue el padre Polanco. Cuando eran muchos, por ejemplo, los jesuitas fueron de los primeros que celebraron el primer centenario de su existencia. Ahora celebramos los centenarios de todo. Bueno, pues los jesuitas en 1640 celebraron el primer centenario de su existencia y los biógrafos decían glorias del segundo siglo, y eran las vidas de los varones ilustres. Es que ahora los jesuitas se confiesan, pero antes se llamaba varones ilustres, ¿no? Entonces, le quería yo decir, los jesuitas han tenido muy grandes historiadores. En julio se nos murió un gran historiador de la compañía en España, como es Manuel Revuelta, al que conocíamos Pedro Miguel y yo muy bien. Y ahora hay, por mor de que hay menos jesuitas y porque las prioridades van por otros sitios, aunque yo creo que esta prioridad no la deberían abandonar los jesuitas, hay muy pocos, muy contados, contadísimos jesuitas que sean historiadores. Entonces, aquí ha habido como un diálogo y un encuentro casi sin proponérnoslo entre la universidad, incluso la universidad pública, y los jesuitas. Nadie nos llamó a muchos historiadores, en mi caso ni había ido a un colegio de jesuitas, sino a La Salle, al colegio de Lourdes, y nadie nos llamó para estudiar a los jesuitas. No nos han llamado tampoco nunca para decir, oye, ¿qué tal lo hacéis? Sino ha habido un encuentro fantástico entre grupos de investigación de muchas universidades, muchas tesis doctorales. Ha habido grupos señeros como el de la Universidad de Alicante, pero la universidad pública, junto con la de Comillas, pues hemos estudiado muchísimo a los jesuitas. Y además hemos encontrado, los historiadores desde la universidad pública, un diálogo permanente con la Compañía de Jesús. Esta relación de libertad y de diálogo, quiero decir que desde la universidad se está hablando mucho. Lo que pasa es que, claro, lo que hacemos muchas veces los historiadores en las universidades, pues tenemos poca repercusión en el ámbito. Quizás es con la orden religiosa que más atrae, Pero lo que le quería decir es que últimamente, lo último que se está haciendo es desde Comillas, sí que se va a hacer un libro muy interesante sobre las aportaciones culturales de la Compañía de Jesús. Y volvemos a decir lo mismo, allí hay los pocos jesuitas que quedan historiadores, algunos desde la historia de la espiritualidad, la propia editorial, el grupo Loyola, pues tiene una colección, Manresa, pues tiene una colección fantástica de los primeros jesuitas. Quiero decir que hay ahí una relación muy eficaz, muy eficaz. Pasa lo mismo con las órdenes femeninas. En Italia se habló mucho de monjas, ahora también se está estudiando muchísimo la espiritualidad femenina, porque como se habla mucho de la historia de la mujer, y las monjas eran en el siglo XVI eran las más liberadas. Una monja de clausura mucho más libre que una mujer casada, pues ahora se lleva mucho, pero tesis de los jesuitas, ¿verdad, Pedro? Ha habido montones de tesis en la universidad pública.